Les recuerdo que este es un espacio de diálogo que requiere cuidado y respeto, toda vez que es realizado con el propósito de promover la comunicación entre la comunidad universitaria y la sociedad civil. Así que pues esperamos que este espacio les aporte, les construya y aclare dudas que tengan alrededor de todo lo que son el tema de las violencias contra la mujer. Les pido por favor pues a los participantes que por ahora mantengan sus micrófonos apagados para evitar interrupciones y pues se les dará un espacio posteriormente para que pues hagan uso de él y si en el transcurso de las ponencias alguien quiere pronto hacer alguna pregunta o tiene una inquietud o algún aporte, puede hacer uso del chat. Mi compañera Gisela, quien también es practicante de la Oficina de Género, ella nos estará apoyando en esta parte y estará pendiente de todas las inquietudes que ustedes tengan para más adelante responderlas. Entonces, pues antes de iniciar, quiero comentarles que en esta tarde tenemos la compañía de la jefe de programa de psicología, Jennifer Barón Rueda. Contamos también con la compañía pues, de la docente Patricia Franco, quien actualmente pues, es la coordinadora de la Oficina de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de la Amazonía. También nos estará acompañando en un rato la docente Laura Bonilla, quien ella se va a encargar de hacer las conclusiones y el cierre de este espacio. Ahora bien, entonces quiero darle la palabra a la jefe Jennifer para que ella nos dé unas palabras de bienvenida a este espacio. Bueno, buenas tardes para todos. Primero confirmar si me escuchan con claridad. Sí, señora. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio, conversatorio de violencias contra la mujer desde la mirada de la psicología, un conversatorio organizado por practicantes de nuestro programa a cargo de la jefe de la Oficina de Género, la profesora Patricia. Un conversatorio muy pertinente y muy importante en esta época y sobre todo analizar y conversar sobre el impacto emocional y psicológico que causa en las mujeres ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Tenemos 3 invitadas muy especiales en este día. Invitadas que conocen el tema y abordan el tema desde la psicología, especialmente la doctora Gina Paola. He tenido la oportunidad de conversar con ella y conozco de su apropiación y de su abordaje en este tema. Y pues sin duda la doctora Gloria y la doctora Ana María nos harán grandes aportes a este conversatorio. Qué bendición poder contar con profesionales en esta época donde necesitamos muchísimo apoyo emocional y psicológico, especialmente para nuestras mujeres. Nosotras las mujeres somos personajes muy importantes de nuestra sociedad. Influimos en la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor y la salud mental de nosotras y emocional es muy importante para que esa influencia sea positiva y marque, genere cambios positivos en nuestra sociedad. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio y bueno, bienvenidos. Gracias. Vale, jefe. Jennifer, muchísimas gracias. Ahora quiero darle la palabra a la docente Patricia para que ella entonces también nos dé un saludo de bienvenida. Buenas tardes. Pues primero que todo, bienvenidas todas las personas a este espacio virtual de la Oficina de Género de la Universidad de la Amazonía. Para nosotros es muy, muy importante esto que está ocurriendo hoy porque es quizás el primer conversatorio que podemos articular desde el programa de psicología y es producto de un semestre de práctica profesional que han llevado a cabo Gisela y Dayana.
una práctica que creo que ha sido de mucho provecho para ellas, pero especialmente para la Universidad de la Amazonía y para mí como coordinadora, porque era esa necesidad sentida de que la oficina de género pudiese tener las miradas y el aporte de la psicología como disciplina para poder hacer el acompañamiento que necesitamos en la Universidad de la Amazonía. Como dijo Dayana, este es un espacio que esperamos que sea de cuidado, por eso no ha sido pensado como un espacio amplio ni una transmisión en vivo. Vamos a hacer una retransmisión a la que ustedes podrán acceder a través de nuestra cuenta de YouTube, porque pues queremos empezar a promover un escenario de diálogo desde el cuidado también, desde el respeto por la palabra del otro, por los argumentos. Y bueno, pues doy una gratitud inmensa al programa de psicología, en principio a Gina Paola, que cuando ejerció como coordinadora, pues con ella nos pensamos mucho esta práctica, y a Jennifer, que ahora en su calidad de coordinadora, pues lo ha secundado y lo ha promocionado a todo este acompañamiento. El reconocimiento al trabajo que han hecho Dayana y Gisela, y la gratitud a las ponentes, cada una de ellas sé que tiene una mirada que nos va a enriquecer muchísimo al programa, a la universidad, y que esperamos también pues ciudadanía que tenga también le permita pensar un poco cuál es el rol que se cumple desde la psicología en el cuidado de la salud mental, en la prevención y en la atención de las violencias por razones de género. Quiero darle una bienvenida particular, un saludo particular a Anaí Perdomo, que es la psicóloga de la Oficina de la Mujer de la Gobernación del Caquetá. Pues si bien Anaí no está hoy aquí como panelista, sabemos también que desde la oficina y el trabajo que ha hecho hay un importantísimo trabajo en garantizar la atención de las violencias basadas en género. En este caso quisimos hacer una mirada desde la academia, por eso 3 profesoras que nos han contribuido con esta mirada, y seguramente vamos a tener luego aquí a Anaí y a la institucionalidad también conversando sobre este tipo de situaciones que nos importan tanto desde la Universidad de la Amazonía. Sigue, Dayana. Bueno, entonces, pues ya sin más preámbulos, vamos a presentarles a nuestras panelistas en esta tarde. La primera tenemos a Gina Paola Jara, quien es psicóloga egresada de la Universidad Surcolombiana, especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad del Bosque. Pertenece al Colegio Colombiano de Psicólogos, posee amplia experiencia laboral con capacidad para la intervención individual, grupal y familiar. Esto le ha permitido desempeñarse en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Ha sido docente de la Universidad de la Amazonía desde el año 2018 hasta la actualidad. Como segunda panelista, entonces tenemos a Ana María Silva, quien es mamá de 2 y profesional en psicología con experiencia como educadora de familia y certificada en disciplina positiva y el modelo Dear Full Time, que evalúa el desarrollo humano y las diferencias individuales. A nivel laboral se ha desempeñado en el campo social, educativo y clínico. Ha trabajado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Universidad del Norte de Barranquilla. También se ha desempeñado como docente universitaria, entre otros proyectos sociales, entrenando en habilidades para la vida a niños, niñas, adolescentes y sus familias. En su formación académica cuenta con una especialización en psicología clínica y desarrollo infantil, también en pedagogía, entre otros estudios en políticas públicas, gobernanza, liderazgo, construcción de paz, género, filosofía, clown, que es la terapia de la risa, abuso sexual y maltrato infantil, así como también ha participado en grupos de investigación. Además, presta sus servicios como psicóloga independiente, abordando un enfoque humanista existencial y fenomenológico. Y finalmente, como tercer panelista, tenemos a Gloria Esperanza Cañaveral, quien es profesional en psicología, especialista en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás y abogada de la Universidad de la Amazonía. Se formó como entrevistadora forense en EasyTap. Para los que no conocen qué es EasyTap, es un programa internacional de asistencia para la formación en investigación criminal. La mayor parte de su experiencia laboral fue como investigadora criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación por 12 años.
donde sus funciones principales fueron realizar valoraciones y evaluaciones psicológicas y entrevistas forenses de víctimas y testigos. Tiene una amplia experiencia en la atención a víctimas e investigación criminal. De igual manera, fue instructora en comisión en ICITAP, en los programas de entrevista forense e interrogatorio al indiciado, y es docente de la Universidad de la Amazonía. Actualmente trabaja como perito particular en las diferentes ramas del derecho y abogada litigante en casos penales. Entonces, pues les damos la bienvenida a todos ustedes a este conversatorio, y de antemano les agradezco su disposición por apoyarnos en esta actividad que es realizada desde la Oficina de Género y el Programa de Psicología para toda nuestra comunidad universitaria y población en general. Bueno, entonces, antes de iniciar, quiero recordarles las normas para una comunicación efectiva y desarrollo del conversatorio. Entonces, las panelistas, como ya saben, tienen un espacio de 15 minutos para realizar cada una de sus intervenciones. La primera va a ser Gina Paola Jara. Luego de la intervención de Gina vamos a conocer la intervención de Ana María, y finalmente entonces tendremos la intervención de Gloria Esperanza Cañaveral. Entonces, les recuerdo que el tema general entonces que se abordará en este espacio serán las violencias contra la mujer desde las diferentes perspectivas de la psicología. Y con esto le doy el espacio a la psicóloga Gina Paola Jara para que entonces inicie con su ponencia. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Gracias nuevamente por la invitación. Vamos a tratar de hablar un poco de un tema bastante extenso, como lo es las violencias contra la mujer, como ustedes han querido llamarlo, miradas desde la psicología en este conversatorio. Indudablemente, digamos, se ha teorizado bastante sobre la violencia. Conocemos que existen unas explicaciones biológicas, unas explicaciones psicológicas, unas explicaciones sociales, culturales, y esas pues no las podemos desconocer en este tema que nos atañe hoy, que son las violencias contra la mujer. Las Naciones Unidas han definido la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que genere de género que resulte o puede tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de esos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Y nosotros, pues, de esto sí que hemos visto constantemente en nuestro contexto social. Muchas situaciones en las que las mujeres han sido víctimas de su integridad física, de su integridad sexual y de su bienestar psicológico. Si bien todas estas acciones, también otros teóricos lo han dividido en violencias físicas, violencias psicológicas, violencias sexuales, violencias económicas. Todo este tipo de violencia no deja de llamar la atención no solo de los profesionales de psicología, sino de muchos otros sectores de la sociedad. Y es aquí donde enfatizar en que la atención y la prevención de las violencias hacia las mujeres no puede ser una tarea solo de los profesionales en psicología. Ahora, la violencia contra la mujer especialmente es ejercida por su pareja, y esta puede ser física, psicológica y sexual. Y la Organización Mundial de la Salud ha indicado que alrededor de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de su pareja o violencia sexual por un tercero en algún momento de su vida. Entonces, esto lo constituye un grave problema de salud pública y de una violación de los derechos humanos de las mujeres, porque estamos siendo expuestas y vulnerables continuamente, y más en un contexto privado, como es el hogar o la familia, y más
que se supone tiene un vínculo tan íntimo con la mujer y que está en un contexto en el que debería ser, pues, seguro. Ahora, la violencia de pareja es un fenómeno, pues, bastante complejo, ya que se debe analizar su origen y su mantenimiento, y en estos dos, en el origen y en el mantenimiento de estos conflictos de pareja, pues están implicados factores personales, factores socioeconómicos y factores culturales. Los factores son los que debemos intervenir, y para eso necesitamos a la psicología y a las otras profesiones que mucho más adelante en el conversatorio podremos ir identificando. Pero dentro de esos factores personales vamos a ver también que están implicados los factores personales no solo de la víctima, sino también del ofensor. No solamente los factores socioeconómicos de la víctima, también los del ofensor. Se necesita esa perfecta para que se desencadene este tipo de violencias. La violencia de pareja es un fenómeno que, entre otros, tiene un carácter histórico-social, es decir, tiene una alta influencia en los comportamientos, las actitudes, las acciones, los imaginarios colectivos, todas estas creencias en las que se sustenta nuestra sociedad, y en ese sentido sí existe pues, en una cultura patriarcal, obviamente se va a facilitar y se van a promover estos actos violentos, lo que hace que se mantenga, que se perpetúe esos estereotipos sociales, los mitos, los valores, las creencias que se atribuyen a mantener estas relaciones que son abusivas y que no son para nada equitativas. Al definir los factores que probablemente influyen en la aparición de las conductas violentas en la pareja, se acepta la naturaleza multicausal del fenómeno. Y en este sentido, tenemos que decir que no es determinante, por ejemplo, ser mujer o ser hombre. No es determinante vivir en una situación de pobreza extrema. No, es causal, es decir, hay varios aspectos que influyen para que se dé este fenómeno. Dentro de esos, pues nosotros en psicología tenemos que explorar, por ejemplo, si existen antecedentes de este tipo de relaciones abusivas al interior de la familia, si existen, por ejemplo, de base problemas psicológicos o psicopatología, cómo es el manejo de la autoridad, cómo es la condición socioeconómica de ese contexto en el que se está ejerciendo la violencia. Entonces necesitamos analizar todos esos factores y obviamente por eso es multicausal este fenómeno. Ahora, desde la psicología tenemos que ver cuáles son los aspectos que mantienen una conducta, ¿sí? A eso le llamamos los mantenedores, y los mantenedores de la violencia en pareja han sido, pues, estudiados ampliamente. Hay muchas investigaciones que se han en el contexto colombiano y que nos han dado a entender y nos han dado luces de qué es lo que mantienen estas relaciones abusivas. Y entonces resulta pues muy, muy complejo para las parejas. Las parejas que ya tienen hijos, existe un doble vínculo entre ellos. Por un lado está el vínculo afectivo o pasional, y por el otro pues está el vínculo como progenitores. Y se debe romper de cierta forma el vínculo afectivo o pasional. Sin embargo, el vínculo como progenitores pues no se va a romper, y aquí lo que pasa es que empieza a funcionar el primer mantenedor, que hace que se impida de cierta forma la ruptura o hace que se conserve esa relación de pareja por la responsabilidad que acarrea el cuidado y la crianza de los hijos. Y ese aspecto conlleva a que se mantenga de cierta forma. Ahora, estamos viendo parejas de jóvenes que no tienen hijos, pero que están inmersos en una relación abusiva. Y allí pues entonces habría que identificar otros aspectos, digamos,
personales de cada uno de estos actores, víctima y ofensor, para saber qué es lo que está manteniendo esta relación abusiva. Pero entonces el primer mantenedor va a ser que existe un hijo. Porque a pesar de que haya separación en la convivencia, en algunas ocasiones se puede intensificar el estrés parental, digamos, el estrés que pueda llegar a generar la crianza. Otro mantenedor será la intermitencia en el trato bueno y el trato malo. Ese intervalo variable que hay entre tratarte bien en un momento y tratarte mal en otro momento. Y allí se desarrolla como un vínculo traumático que une al agresor con la víctima, porque la víctima va a fomentar conductas de docilidad. Entonces viene nuestro siguiente mantenedor, que es el desequilibrio del poder, que va a fomentar esas conductas de docilidad, va a fomentar esa característica como de dependencia afectiva o de cierta sumisión que puede envolver la relación. Como otro mantenedor tenemos el creer en las promesas de cambio por parte de él, por parte de su pareja. O si estamos hablando de otros tipos de violencias, o en el tema de las violencias económicas, ¿sí? Donde hay una desigualdad en las organizaciones o en las instituciones, siempre creemos en promesas de cambio por parte de políticas que van a hacer que los sueldos sean iguales para mujeres y para hombres, etc. Sin embargo, aquí en este contexto del de las parejas, creer en las promesas de cambio por parte de la otra persona hace que me mantenga en esa relación abusiva, porque creo en cuando está pidiendo perdón, porque creo que me ama y que me extraña, porque creo que disminuyo la posibilidad, las razones que tiene, ¿sí? Las califico como que son pocas, no son significativas, esas razones que tuvo para molestarse y que yo puedo cambiarlas, por ejemplo. Entonces, eso hace que nosotros mantengamos esas relaciones. Ahora, hay temores personales de las mujeres, como miedo a estar sola, o miedo a vulnerabilidad económica, o también hay temores por las amenazas que ejerce este ofensor hacia mí y el acecho por parte de ellos, por parte de los agresores. Incluso en Colombia se han hecho bastantes estudios mantenedores, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, y estas son las razones que más relacionaban, ¿sí? Las promesas de cambio y el temor a las amenazas o a estar siempre al acecho por parte de este agresor. También tenemos no es porque sea el último, es el menos importante, pero sí es relevante las creencias sociales y religiosas. Y esto nosotros en psicología, el condicionamiento cognitivo que tiene la víctima. Y esto puede ser un mantenedor de la situación de la violencia en pareja porque se encuentran ideas sobre creencias del amor, sobre que el amor lo debe soportar todo, sobre mantener la familia unida, sobre, bueno, esto puede estar, por ejemplo, protegido por ideas religiosas, sobre que el maltratador, por ejemplo, va a estar desprotegido, va a estar solo, va a estar inestable, si yo soy la que le proporciona la tranquilidad, yo soy su polvo a tierra, han dicho personas o han dicho mujeres, yo soy quien le ayudo. Entonces esa capa que nosotros, las mujeres en algún momento quisiéramos tener de salvadores o de superhéroes para seguir tolerando o manteniéndonos en una relación de pareja bastante abusiva. Y de cierta forma, esto se constituye en una violencia psicológica porque influye directamente en la comprensión que nosotros tenemos acerca de esta relación que yo estoy manteniendo con este otro. Y como es tan difícil a veces salirme, ver como en tercera persona
a estos dos que están en este conflicto, y es tan difícil que yo pueda reflexionar o criticar este tipo de relación reforzante del uno hacia el otro, a que yo me mantenga en esto. Entonces, autores como Cáceres nos han dicho que esos mantenedores de la violencia en pareja pueden ser personales, como ya he descrito, por ejemplo, la resistencia a reconocer el fracaso, las creencias de que nosotros tenemos que aguantar todo por la relación de pareja, la dependencia, la falta de control, pero también están esas mantenedores, por ejemplo, como el porvenir de los hijos, digamos que también la falta de redes de apoyo, ¿sí? Eso indudablemente hace que, y lo vemos en los maltratadores, ellos van empezando a aislar a las mujeres de sus redes de apoyo, llámese esto familia, llámese comunidad, vecinos, llámese instituciones a las que a veces acuden las mujeres, quieren aportar como toda esta posibilidad de interacción para que su red de apoyo sea mínima y ellos seguir ejerciendo el control. Entonces, estos podrían estar dentro de los mantenedores, como explicación de este tipo de relaciones abusivas. Ahora vamos a hablar un poco de las consecuencias. Y las consecuencias pues son altísimas y son varias. Pero el resumen es el deterioro de la calidad de vida de las mujeres. Es que estamos en constante miedo, es que no salimos solas, es que no nos vestimos de esta forma o de esta otra, es que pensamos muchísimo antes de hablar o de decir si lo va a molestar o no lo va a molestar, bueno, etc. Esto pues indudablemente va a ir en contra de la calidad de vida. Y el deterioro de la salud física y mental. Entonces vamos a tener, muy posible, enfermedades sexual, deseo sexual inhibido o alguna clase de problemas ginecológicos, depresión, baja autoestima, ideas suicidas, sentimientos de vergüenza, miedo, culpa, bajas expectativas frente al futuro, incluso muchos desarrollan cierto nivel de desesperanza, porque ya creen que no los puede ayudar ni siquiera las instituciones, ni su red de apoyo, o si yo digo, pues ¿para qué? Eso no le van a hacer nada, no va a trascender, yo voy a seguir aquí, antes va a ser unos sentimientos de desesperanza muy altos los que manejan las mujeres que como consecuencia de estos tipos de violencia. Indudablemente, pues más allá podrá estar algunas patologías, como por ejemplo estrés postraumático o sintomatología relacionada con ansiedad o depresión. Y las consecuencias, lo más duro de todo esto es que las consecuencias pueden persistir cuando el maltrato ha desaparecido. Es posible que yo ya no tenga, es posible que, no sé, toleré esto 20 años, finalmente encuentro una red sólida, encuentro una institución que me acompaña en este proceso, no solamente es divorciarme, sino iniciar desde cero todo un aspecto de independencia emocional, económico, social, pero las consecuencias pueden persistir. Es decir, yo puedo seguir seguir teniendo una baja autoestima a consecuencia de todos estos 20 años de mala relación en el que me dijeron que era gorda, boba, etcétera, etcétera. Mientras más severo haya sido el maltrato, pues mayor es el impacto en la salud física y mental de todas las víctimas. Entonces, debemos ir con calma y no apresurarnos a decir que las mujeres se aguantan porque les gusta, las mujeres se aguantan porque quieren, ahora que todo es apoyo, ahora que los derechos están en favor de las mujeres, ¿cómo es que las mujeres se dejan? ¿Cómo es que yo sé que no? Porque esto es un círculo bastante complejo de poder salir y de poder mirarlo como en esa perspectiva de la que yo hablaba, como un tercer personaje.
Las acciones de la psicología indudablemente tendrán que estar centradas en la prevención, ¿sí?, de las conductas violentas, ya sea de manera individual o ya sea para la manera grupal, como por ejemplo para las comunidades. Y esta intervención individual, grupal o grupal tiene que ser tanto para las víctimas como para los victimarios, ¿sí? Porque no podemos estar solamente atendiendo a las víctimas, ¿sí? Necesitamos también atender a estos ofensores para que se disminuya un poco también esa probabilidad viendo todas esta clase de conductas que tienen. Y lo recomendable pues es que sea a través de protocolos teóricos y empíricamente validados. A mí me parece que hay uno muy bueno sobre el tratamiento cognitivo-conductual centrado en el trauma de mujeres víctimas de violencia de pareja y ha sido adaptado para la población colombiana. Entonces, y de esto tiene conocimiento la Defensoría del Pueblo, ellos tienen una ruta de acción importante para ese proceso de atención. Sin embargo, es el sector salud a quien le compete hacer, digamos, como todo el proceso de intervención propiamente, y pues allí estaríamos hablando de otras falencias del sector salud, pero que nosotros tenemos que entender desde la academia que ya hay unos protocolos empíricamente validados para intervenciones en estos casos. Listo, así he terminado. Creo que cumplí. Vale, Gina, muchísimas gracias. Gracias por su intervención. Entonces, pues, es muy importante tener en cuenta todo lo que nos acaba de dialogar la psicóloga Gina, es de resaltar todo este tema pues de la violencia contra la mujer, no es solo un fenómeno que cause problemáticas a nivel personal, a nivel psicológico al individuo, sino también es una problemática social. Ahora entonces quiero pues brindarle el espacio a la psicóloga Ana María, entonces para que ella nos haga su intervención. Hola, Dayana, ¿me escuchas? Sí, señora. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Realmente estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartirles a ustedes como este ratico de mis ideas, mis conocimientos en torno a este tema que nos han invitado a conversar. Y pues quisiera que quien pudiera prender las cámaras, las prendiera. A mí me dijeron que esto era un conversatorio y cuando a uno lo invitan a conversar, uno se ve a los ojos con las personas que comparte, con las que hable, ¿verdad? Y entonces pues quisiera invitarlos a quien pudiera prender sus cámaras, las prendiera y compartir ese espacio de vernos a los ojos, porque en estos momentos en donde estamos en esta época tan compleja de pandemia, en el que nos han pedido un distanciamiento, yo creería que debe haber un distanciamiento físico, más no social, porque necesitamos de este contacto, de esta interacción. Y eso es lo que más me parece bonito de tener esta posibilidad de interactuar. Estamos aquí todos conectados, viéndonos a los ojos, aprendiendo de esta nueva experiencia, porque ahora nos toca hablar con el lenguaje de los ojos. Ahora, pues afortunadamente no tenemos todos, por ahí veo a alguien con su tapabocas, entiendo que pronto está en un lugar abierto, pero es bonito poder estar aquí compartiendo un lugar. Creo que en otra situación, en otras circunstancias no se hubiera dado de tan buena manera. Entonces, muchas gracias a quienes prendieron sus cámaras, a quien pude ver a las cámaras, Glorita por ahí la veo, a la doctora Gina, que acabo de conocer, muy interesante lo que nos expuso. Y bueno, hoy yo vengo a hablar, no traje una presentación específica porque a mí me encanta hablar y esta es la oportunidad que se me ha dado. Yo he titulado este conversatorio personalmente desde mi reflexión como La mujer sin límites. La mujer no tiene límites y la mujer puede verse desde diferentes dimensiones.
a pesar de todas las vivencias y realidades que sí tenemos y que sí existen, como ya lo han expresado o lo han mostrado. Durante mi experiencia he aprendido mucho del hecho de ser mujer. Yo le platicaba a Dayana que quería que pusiera en mi currículo que soy mamá, porque es que la tarea de ser mamá no es fácil y en ningún currículo profesional casi que lo admiten poner. Sí, tengo 14 años de ser mamá y he aprendido un montón. Y eso, yo digo, pucha, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo escribo? Todo lo que mi hijo me ha enseñado. Y es que en nuestra cultura la tarea de ser mamá prácticamente está relegada a las mujeres. Y eso nos genera una fuerza interior mucho mayor. Porque aparte de que somos mamás, entonces nos toca funcionar, dar para el trabajo, para la casa y demás. Y entonces es allí donde uno dice, eso tiene un valor súper agregado. Y bajo esa experiencia de ser mamá, también he querido estudiar el comportamiento, el desarrollo de las personas a través de sus primeros años en la infancia. Y en ese trabajo de infancia he encontrado una cantidad de mamás. Cuando yo encuentro niños con dificultades, con problemas de aprendizaje, tras ello están las mamás, están unas mujeres con una cantidad de historias y vivencias que lo que me ha llevado hoy a poder decir, de verdad, necesitamos una atención especial, necesitamos fortalecer nuestra labor y reconocer todo lo que vivimos tras el hecho de ser mamás, de ser trabajadoras, de ser profesionales, de ser mujer en un país en donde está adornado de una cantidad de instituciones dominadas por el patriarcado, como dicen algunas. Quiero exponer acerca del concepto que dice Leonora Walk cerca al síndrome de la mujer maltratada. Dice una definición que refiere de Elena, dice, el síndrome de la mujer maltratada expone que la mujer, quien ha sido víctima de violencia doméstica, en más de una ocasión, a través del tiempo, desarrolla un sentido de incapacidad e impotencia ante su situación para tomar decisiones efectivas que le permitan proteger su vida y la de sus hijos. Lo comparan como un estado de parálisis que le llaman una desvalidez aprendida. Y tomando esa definición que está escrita en su libro y en muchos otros libros que ella ha puesto, pues me llama mucho la atención la falta de sentido que desarrollamos las mujeres cuando son víctimas de violencia, cuando no encuentran un camino, una respuesta a la situación que están viviendo. He encontrado casos en los que desde muy temprana edad las niñas no dan un sentido a su violencia, a su ser. Y es allí en donde se me genera una cantidad de preguntas que quisiera plantearlas para que nos quede dentro del diálogo abierto que tenemos hoy. Iniciando por proponerles que pensemos en estas frases que dicen, obedecer es morir, marcharse o marchitarse, prohibido, prohibir. Cada minuto de vida en libertad es una auténtica gloria. El deseo humano es el deseo del otro. Y por último, la subjetividad sería lo opuesto a la identidad. Con ello quiero que empecemos a crear una serie de preguntas. Preguntarse está bien para poder indagar en ese ser interior, en el poder verse a uno mismo. Cuando tengo en consulta particular, pues he tenido la oportunidad de atender mujeres y alguna vez me preguntaban, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo saber si realmente esta mujer está viviendo violencia? Si realmente está siendo una víctima, si realmente necesita una atención especializada
en su caso como mujer y con su vivencia. Y para mí es claro que cualquier individuo necesita empezar a verse, necesita tomar un distanciamiento de sí mismo y verse a él, poder iniciar a dialogar con él mismo, proponer una idea de lo que es esa subjetividad del ser, tomar una identidad. Dice, porque queremos lo que nos proponen que queramos, la subjetividad implica la creación de un sí mismo que interroga las identificaciones previas y construye otras en un proceso dinámico, constante, que solo cesa con la muerte. En ese mirar que encontramos cuando vamos al servicio de psicología, hallamos la necesidad de revisarse, de tomar una mirada interior para saber que su vivencia es real, que realmente necesita una ayuda. Entonces, en estas situaciones en las que actualmente vivimos, podemos encontrar muchas formas. Hay, como lo mencionaban, existen ya protocolos estrictos para atenciones a casos de violencia contra la mujer, pero continuamente o originariamente conocemos que hay muchas formas de identificar esa necesidad, ese vacío, ese sentido de vida que debe tener cada individuo para hallarse en un lugar, en su contexto. Y es que la violencia contra la mujer definitivamente es un trauma. Es un trauma que genera un daño y que necesita una recuperación. A esto algunos lo llaman resiliencia. Por otro lado, necesita un crecimiento post al trauma. Y es allí donde es necesario encontrar el apoyo de una comunidad, de una red, de unas instituciones y de poder hablar de este tema, de poder expresarlo. Como lo mencionaba Gina, no existen estratos ni esferas sociales que dimensionen lo que es la violencia. Simplemente existe en todo lugar y en todo momento. Y debemos iniciar o estamos iniciando en ese proceso de encontrar ese camino a darle sentido a que no puede seguir existiendo más violencia, más maltrato, que podemos hablar del tema, que podemos sentirlo y que podemos hacer esa mirada. Es tan importante aprender a hablar en primera persona. Sobrevivir al trauma es una necesidad de salud mental y lo ha así mencionado la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la salud mental? Pues es estar organizado, estructurado en todas nuestras esferas, en todas nuestras dimensiones, encontrarnos en equilibrio. Y cuando alguna de ellas, cualquiera de estas miradas de la persona no está en equilibrio, pues existe un problema. Sin embargo, quisiera resaltarles que es importante aclarar que el trauma no necesariamente es un trastorno mental y existen muchas distorsiones frente al tema cuando una mujer es violentada, es maltratada, cuando ya lleva mucho tiempo soportándolo y es allí donde se debate, y yo creo que Gloria nos va a poder aclarar un poco más ese tema, cuando se debate, cuando ya existe unas agresiones y unas violencias mucho más fuertes, mucho más efectuadas, allí empiezan a hablar de maltrato, de trastornos y de enfermedades y de cosas que realmente no pueden estar específicamente dándose, porque ya viene un proceso cargando, ¿sí? Entonces no se puede dar un estrés postraumático ante una situación, pero en muy pocos casos la mujer violentada genera un trastorno mental, ¿sí? Entonces allí yo invito a que como instituciones, como grupo, como mujeres, como toda institución que hemos visto esta necesidad, podamos entrar a interactuar, a recuperar esos entornos, esos espacios de mujer que sí se pueden,
Alguna vez leía mujeres en instituciones carcelarias que han llegado a matar a sus parejas ya en unos niveles de estrés muy altos, y estas mujeres contaban sus historias como cualquier otra, mujeres con sentido, mujeres con vivencias reales, y no necesariamente padecían un trastorno, ni eran violentas, ni eran agresivas, eran mujeres reales que habían vivido una experiencia traumática y que habían llegado a una etapa mucho más crítica. Por lo tanto, estas múltiples miradas del ser nos ayudarían un poco a entender la dimensión de ser mujer, de vivir una situación en un país en donde la violencia con la mujer realmente existe. Realmente existen niñas maltratadas desde muy pequeñas y un silencio total, grandísimo, que aún vemos en muchos lugares de nuestro país y del mundo, un silencio sobre lo que es ser mujer. Chana. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por esa intervención. Muchas gracias por hacerlo de esa forma tan particular, como motivando también a nosotros las mujeres pues a que nos examinemos también desde un punto más individual, ¿no? Porque también siempre tratan de guiarnos a que nosotros tratemos de ver, nos pongamos en los zapatos del otro, ver la situación del otro, y muchas veces descuidamos también las situaciones propias. Entonces también es importante analizar las cosas desde ese punto de vista. Muchísimas gracias. Ahora quisiera entonces darle el espacio a Gloria para que ella nos aborde desde su campo ya esta temática. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Oficina de Género y de la Mujer de la Universidad de la Amazonía por su invitación. Es un placer siempre asistir a este tipo de eventos. Obviamente, a Ana María y a Gina, muchas gracias también por su exposición. Creo que ellas han explicado temas, lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer en sus diferentes formas, ¿no? Yo soy psicóloga jurídica y forense, mi campo no es el clínico. Realmente yo valoro muchísimo el trabajo que hace la parte clínica. De hecho, con Gina hemos trabajado en algunas cosas y yo derivo casos para ella, que se encarga de esta parte que es compleja, ¿no? Nosotros, y para allá quería hacer la siguiente salvedad. Desde la psicología jurídica nosotros no hacemos ningún tipo de tratamiento, no hacemos intervención con las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género, ni con ninguna de las personas que hacemos valoración o evaluación. Nosotros solamente tenemos al usuario, porque de hecho ahí hay varias cosas que hay que diferenciar en psicología jurídica y forense. Nosotros no trabajamos con pacientes, trabajamos con clientes o usuarios. Nosotros somos auxiliares de justicia. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos a las personas para la evaluación psicológica y ya salen para la parte clínica, ¿no? Y siempre la recomendación es enviarlas a la parte clínica porque para prevención, si se puede generar un trauma o si lo presentan, ¿no? En algunos casos los encontramos cuando hacemos evaluación, aplicamos pruebas psicotécnicas, bueno, pruebas forenses establecidas ya estandarizadas para evaluar el daño, para evaluar lo que han vivido. Entonces, no voy a entrar a explicar qué tipo de violencias, pero sí quiero hacer una mirada desde lo difícil que es en el sistema jurídico, en el sistema judicial, a veces poder entrar a demostrar algún tipo de violencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos siempre en nuestra cabeza que la mujer es víctima, pero si tiene el ojo morado, si tiene algún tipo de lesión física que podamos ver.
Entonces, es el mito que siempre se tiene, es que tenemos que evidenciar esa violencia. Y hay una violencia que no se nota y es la violencia psicológica, la violencia verbal que se genera en contra de la mujer o en contra de los niños también, ¿no? Entonces, es una de las cosas más difíciles que hay en el sistema legal, de poder demostrar que efectivamente esa mujer, esa persona ha sido víctima de violencia psicológica, ¿sí? Entonces, yo quería como también entrar a revisar qué es fácil demostrar y qué no es fácil demostrar. Entonces, por ejemplo, la violencia económica, podríamos decir que es fácil demostrarla, porque la violencia económica, pues deja, si ella no trabaja, el proveedor es el hombre, y ella es la señora que está pendiente siempre de los niños y está en la casa, pues la violencia económica de cierta manera es más fácil demostrar por las cuentas y porque no tiene trabajo y etc. La violencia física, pues sin duda alguna deja la marca, deja el golpe, pero la violencia psicológica no deja esas marcas, no deja esas huellas. Entonces ahí nos encontramos con los grandes problemas para los fiscales que manejan este tipo de violencia, y es poder entrar a demostrar que existe el daño. Y existe lo otro que nos encontramos bastante, es la creencia de los operadores de justicia de que eso no es nada, de que la violencia psicológica es una bobada. Señora, pues si a usted le dicen tonta, pues no le crea. O si a usted le dicen todos los días que está gorda, que es fea, que usted es bruta, que no sabe, pues no le ponga cuidado. Eso no le hace ni mal ni bien. Acuérdese que, y eso lo decimos nosotros, ¿no? El que permite que te dañen es uno mismo. Entonces le decimos a las mujeres, pues usted tiene que hacerse como la conciencia mental de que eso no la va a afectar, y que entonces usted puede manejarlo y superarlo. Y eso son lo que a veces siempre nos venden, ¿no? O sea, observamos todo el tiempo esas reflexiones que hacen, y es que tú eres el dueño de tu cerebro, tú eres el dueño de tu pensamiento, nadie. Y es totalmente cierto, pero no nos damos cuenta de que si todos los días una gota cae sobre una superficie, termina rompiéndola. Sí, porque es todo el tiempo. Entonces la violencia psicológica es una de las violencias más fuertes, más dañinas que hay para la mujer, para el hombre, para cualquier persona, y es insistente, se da por mucho tiempo, y a veces el daño es tan grande que no nos damos cuenta. Entonces, desde la parte de la psicología jurídica, lo que uno hace es aplicar esas pruebas, evaluar a esa presunta víctima para establecer ese tipo de daño, las secuelas que puede tener, ¿sí? Y las implicaciones ya jurídicas. Entonces, quería explicar esto desde la psicología jurídica. Nosotros no hacemos esa parte terapéutica, pero sí necesitamos de la valoración que hace, la parte clínica, del seguimiento que ha hecho para poder hacer la evaluación. Y lo hacemos desde la parte de evaluar el daño, la hacemos desde la parte de esas consecuencias que puede tener, y siempre vamos a estar vinculadas con una parte legal, ¿sí? Vamos a estar, generalmente es porque una víctima denuncia, y entonces en la denuncia quiere entrar a establecer o a demostrar que ha sufrido un daño, y que ese daño pues es emocional, psicológico, o que el golpe y todo ese tipo de cosas. Pero entonces lo que quería de pronto entrar a hablar es, miremos cómo desde la parte judicial es difícil entrar a apoyar a veces a algunas víctimas. Uno escucha a los operadores de justicia es que la víctima se retractó, y hay víctimas que tienen 10, 15 denuncias y van y no, yo no quiero seguir con el proceso, no se dice conciliar, sino que ya ahorita hacen como una reparación, bueno. Pero también nos tiene que llamar la atención eso, ¿qué pasa cuando una víctima se adapta a la violencia? ¿Sí? Que se adapta a que la golpeen, se adapta a que todo el tiempo le estén diciendo cosas en contra de su ser, ¿sí? ¿Y qué sucede con esa mujer? Entonces, encontramos mujeres que son dependientes emocionales, ¿sí? Son dependientes económicas,
Son mujeres que ya han tenido ciclos de violencia por años y años y años, y un día dicen, ya estoy cansada de tanta situación, y va y se encuentra con el sistema que es a veces lento, que es un sistema que está colapsado, y entonces esa parte judicial no tiene como el andamiaje necesario a veces para atender a una mujer. Miremos en Florencia, en Queta, nosotros no tenemos casas refugio, ¿sí? Entonces una mujer va y denuncia por violencia intrafamiliar a su pareja, y esa persona pues obviamente se va a dar cuenta, porque dentro de la parte judicial hay que notificarle, o no notificarle, sino que hay que hacer unos actos investigativos que lo que buscan es identificar, individualizar. Entonces ellos se enteran. Al enterarse la persona, pues imaginémonos qué puede pasar con esta mujer. Entonces es cuando la vuelven, a veces la violentan, a veces las asesinan, en los casos más extremos, o comienzan, ¿sí?, a amenazarlas todo el tiempo, y a veces las mujeres van y desisten de sus denuncias es por esa situación que se genera alrededor de eso, ¿sí? Si un hombre le dice, la voy a matar, la voy a matar, la voy a matar, pues imagínense en el miedo que eso puede generar, ¿no? O a veces, ¿sí? Le dice, es que usted va a ser la culpable de que sus hijos aguanten hambre, es que usted es la culpable de que sus hijos tengan a su papá en la cárcel, porque ese delito, ¿sí? Ese delito en su estructura es solamente eso. O si pueden reparar, porque hay algo económico, o llegan a un acuerdo, o es cárcel, ¿sí? Y entonces cuando el padre se va a la cárcel, pues eso, si hay hijos de por medio, pues imaginemos todo lo que esto tiene. Entonces, desde el punto de vista de la psicología jurídica, las consecuencias de la violencia son muchas, ¿sí? Lo acaban de decir mis colegas, y es el trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, etc. Pero también quería tener en cuenta una cosa, o llamar la atención en algunas cosas, y es que este tipo de violencia que se ejerce contra la mujer se ejerce frente a los hijos. Y entonces tenemos círculos y tenemos ciclos, ¿no? O sea, el hombre que es maltratador generalmente ha sido maltratado. Entonces, hay un estudio de European Psychiatric, donde fue en la Universidad de Salamanca, y hicieron un estudio de los seriales que violaban a sus víctimas, y todos habían sido o violentados físicamente o abusados sexualmente. A veces nosotros pensamos que la violencia de género, la violencia intrafamiliar es algo que se queda ahí, y no, hay que prevenirlo y hay que estar pendientes, pero a veces no dimensionamos que es un problema gravísimo, ¿sí? Y las consecuencias que puede generar a nivel delictivo, o sea, las personas que cometen hechos delictivos, casi que siempre tienen hechos de violencia asociados a sus conductas, ¿sí? Entonces, es muy preocupante que a veces dicen, es que ustedes quieren, por ejemplo, de la psicología jurídica, uno puede evaluar a un agresor y establecer que tiene una psicopatía, o que es sociópata, o que tiene algún tipo de psicopatología asociada a su conducta. Y dicen, es que ustedes quieren justificar a esa persona. Pues hay patologías que son para declarar a una persona inimputable, pero otras que no. Entonces, desde ese punto de vista, uno no trata de justificar, uno explica qué pasa con esa persona. Uno trata de revisar qué pasa con la mente y con la cabeza de esa persona. Entonces, esos hombres que celan a sus parejas, que las encierran, que no pueden hablar ni con su familia porque ellos creen que los están engañando, o que son celosos ya patológicos, pues tienen un problema, ¿sí? Entonces, a veces nosotros, o a veces cuando trabajaba en fiscalía, miraba a algunas mujeres con ese temor tan grande, y una vez decía en su cabeza, algún día la van a matar, ¿sí? Pero desafortunadamente no hay a veces las estrategias, no hay a veces cómo hacer para darles esa protección. Entonces ellas denuncian, se tienen que regresar a su casa, hay personas muy violentas, ¿sí? Aparte de eso, cuando se le suma el consumo de alcohol y el consumo de drogas, pues entonces esto es una bomba explosiva. Y entonces uno a veces cree y piensa eso,
qué va a pasar con las víctimas, y lo estamos viendo. Entonces estamos viendo que el que a veces promete termina cumpliendo, porque antes decíamos, él dice que le va a hacer, pero eso nunca le hace nada, no se preocupe, eso es porque él la quiere asustar, pero nosotros no sabemos el día de que esas promesas que le ha hecho esa persona se cumplan. Entonces estamos viendo que el agresor comienza el ciclo de violencia, ella termina como adaptándose a esa situación, no porque quiera, sino porque la situación a veces la lleva a eso. Miramos lo que decía allí en el vínculo que hay con los hijos, ¿no? Hay muchas mujeres que se quedan por sus hijos, ¿no? Porque quieren que tengan un padre, quieren que tengan una familia, y entonces se quedan ahí, y estamos viendo los señores que deciden matar a sus hijos, matar a su esposa y suicidarse en ellos, ¿sí? Y esos signos y esos síntomas o esos signos de alerta los ha dado, ¿sí? Y a veces o cuando pasa con un suicidio, entonces uno da aviso, ¿sí? No directamente, pero sí viene dando como algunas nociones de que eso va a pasar. Entonces, uno siempre tiene que pensar con las víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, es que el riesgo no es solamente emocional, no es solamente el miedo, sino que también es el riesgo de que la puedan matar, es el riesgo de que pueda terminar en una clínica, ¿sí? Vemos todo el tiempo que una señora ha sido apuñalada por su esposo, y entonces decimos lo peor de todo es que ella vuelve con él, ¿sí? Pero no sabemos el contexto que hay alrededor de eso. Y es muy fácil. Hoy miraba una imagen en Facebook, está la F, y las personas vienen atrás, y cuando pasan por ahí por el Facebook se vuelven jueces. Entonces somos expertos en Facebook, en redes sociales, somos expertos en juzgar la condición de la mujer, la condición del hombre, en fin, de todas las personas, pero a veces no sabemos qué hay detrás de eso. Tiene que decir algo muy importante, y es que en violencia de género, en violencia intrafamiliar, todos necesitan ayuda. O sea, el agresor, la persona agredida y los niños, ¿sí? Ana María hablaba, es experta en problemas de desarrollo de los niños. Los niños son los que más sufren a veces, o sea, sufren mucho, sus hijos también sufren mucho, y nadie se preocupa por ellos. O sea, siempre a veces nos enfocamos solamente en una parte, pero tenemos que tener una visión general del daño emocional. Y es más, hasta la estructura cerebral cambia cuando hay violencia intrafamiliar, cuando el niño es sometido a violencia. Y debe ser muy difícil para uno de hijo ver que a su mamá la agreden física, verbalmente, o que todo el tiempo su papá la desvaloriza, y esos niños a veces también reciben esa violencia. Entonces todos necesitan atención. Y miramos al sistema legal y eso no lo tiene, ¿sí? Porque entonces esta tarea se le asigna a las comisarías de familia, pero las comisarías de familia tienen mucho más trabajo, pero dentro del sistema no hay una obligatoriedad de que si hay por ejemplo, si hay una reparación o una conciliación entre la denunciante y su victimario, no hay un seguimiento psicológico, no hay seguimiento, o sea, ahí termina el proceso y cada uno para su casa. Y cuando se van a la casa, ¿qué pasa con esas personas? Pues no hay esa atención. Entonces, yo siempre he creído, es personal, ¿sí? Como profesional de la psicología y como abogada, es que estas personas necesitan hacérsele un seguimiento, porque la parte psicológica, es ese apoyo. Hay hombres que tienen problemas de adicciones, pero no tienen ayuda, ¿sí? Y no los estamos justificando, porque no hay justificación. Obviamente él decide consumir sus cosas y todo, pero si el sistema los obligara un poco a que traten ese tipo de situaciones, pues sencillamente podrían mejorar su relación con su familia, ¿no? Entonces estamos viendo que la violencia, Y además ¿sí? es un círculo, ¿no, Glorita? Es un Sí, círculo. es un círculo que Porque se la da. familia que ha tenido una mamá que ha guardado silencio, que ha tenido su persona violenta en torno a esa familia, ni
violentar por sus relaciones afectivas violentas. Entonces esto es un ciclo que es importante mirar, muy importante verlo desde ahí. Sí, y Ana María, lo que dices es muy cierto, eso sí, un círculo, y lo que nosotros deberíamos de comenzar a repensar es cómo estamos trabajando con nuestros niños para prevenir, sí, sí hay que prevenir la violencia, pero ¿cómo la prevenimos? Con niños sanos, con niños que no tengan ese tipo de situaciones y que ellos también aprendan a valorar lo que significa su mamá. Ana María decía, yo llevo 14 años siendo mamá y he aprendido cosas inigualables. Yo llevo 4 años siendo mamá, todos los días me repienso mucho, porque sin duda alguna no somos perfectos, entonces yo lo digo desde mi punto de vista, a veces mi hija me saca el chuki que llevo adentro y entonces yo a veces he terminado dándole una palmada, ¿sí? Entonces a veces digo, esa no es la manera, y entonces controles y eso no se debe hacer, entonces cambio, ¿cierto? Pero eso sucede, y entonces las mamás, lo que decía Ana María, ahorita tenemos doble situación sumado a que uno tiene un hijo más que es el esposo. Y entonces ese esposo se vuelve la carga adicional de, Gina decía a veces, o no sé si decía lo del ciclo, uno tiene que contenerse o contener para que la violencia no se genere y ese señor no vaya a explotar, porque la comida no está lista a tiempo, porque no hiciste el aseo, porque no hiciste una cantidad de cosas, pero tenemos miles de funciones. Entonces, y a veces esos son los detonantes de la violencia, ¿sí? ¿Por qué no hizo? Porque no está lista la comida a la hora que es, porque usted tiene que saludar al vecino, o porque usted tiene que hacer tal cosa. Hace poco veía una serie en donde el esposo, ella le hace algo inapropiado para él, y él lo que decide es encerrarla en el baño, y no le dice nada, la encierra y la deja durmiendo en el baño. Y ella, pues sí, no me hagas eso, y uno comienza a decir, Dios mío, ¿cómo es posible que haga eso? Y la ignoraba. Su forma de violencia era ignorándola, y eso es otra cosa que hemos estado viendo, y es que, miren, ya como para terminar, que creo que me acabó el tiempo, hay una violencia que la gente no dimensiona como violencia, y es la infidelidad. La infidelidad las mujeres lo sufren más que los hombres, de hecho. Que han sufrido infidelidades, sienten un dolor en el corazón y han hecho algunas investigaciones y sí, equipara a la tortura. Y es una forma, por ejemplo, hay mujeres que tienen todo el tiempo esa situación en su vida, que el esposo las ignora porque tienen amante y entonces los regalos es para el amante y ella es la mejor, pero ellos siguen diciendo, mi esposa es ella y ella es la mamá de mis hijos y yo tengo que tenerla ahí, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones, y no te tienen que pegar, y no te tienen que decir que eres fea, y no te tienen que decir todos los días eres bruta, pero es una forma de violencia, que no la dimensionamos así. Y las mujeres se acostumbran, dicen, no, pues entienden a otra, pues no hay problema. Yo conocí una mujer que tenía hacia ella increíble, tenía 6 hijos de diferentes hombres y consumía drogas, llegó a la fundación por consumo de drogas y por sus hijos, obviamente, la preocupación era sus hijos porque ella no se hacía ningún tratamiento para prevenir estos embarazos, no lo quería hacer realmente y eso pues es una decisión de cada una. Y ella decía, en una consulta me decía, doctora, ¿usted sabe por qué yo tengo hijos? Y yo le decía, no, no lo sé. Y me decía, porque es la única cosa que yo puedo tener como mía, ¿sí? Y desde muy temprana edad tenía hijos y quería tener más hijos. Y estos niños no tenían una buena condición. Y obviamente no iban para ningún lado bueno con esa situación de su mamá. Y ella los amaba profundamente y buscaba distintas parejas que todos terminaban siendo unos violentos y unos maltratadores con ellas. Y ella misma lo buscaba. Era una violencia propia tras un trauma y unas vivencias de vida muy fuertes. Pero veamos este ejemplo como que la violencia contra las mujeres históricamente ha sido muy traspasada de generación en generación. Esos son unos lazos, unos vínculos de generacionales muy fuertes que hay que venir cortando.
que cuando uno trabaja con niños, uno ve cuando en su casa hay violencia. A veces a mí me da pena porque consultan por una cosa y evidentemente me doy cuenta que hay violencia intrafamiliar. ¿Sí? Y cuando intento indagar entre la familia, no lo admiten. Muchas mujeres les da una vergüenza admitirlo porque tienen una posición social, porque tienen un trabajo y les toca una vida súper compleja que a veces le toca a uno mismo a sincerarse uno mismo como para uno decirle, vea, esto es verdad, a mí también me ha pasado, ¿por qué no te puede pasar a ti? Y no lo creen y por eso me parece tan importante estos grupos de diálogo. Gracias. Sí, entonces quería hacerla como la reflexión desde la parte un poco desde la psicología jurídica y forense del papel que tenemos y de los retos que se tienen todo el tiempo y es entrar a contarle a nuestros jueces, contarle a nuestros fiscales, a nuestros investigadores eh, de que las violencias en contra de las mujeres existen, que no es que se lo inventen. En algún momento, le decía la profe Patricia, tuvimos un conversatorio, no, fue un Facebook Live, y alguien decía, pero es que la violencia psicológica existe, pues una persona que diga que hay, que es tonta, eso no es violencia. Entonces, hay muchas personas que todavía creen que no existe. Entonces hay que comenzar a revisar que hay maneras, hay herramientas desde las diferentes áreas de la psicología y la psicología jurídica, que es la que estrechamente va con el derecho, que es auxiliar de justicia, tiene ya diseñadas estos instrumentos para poder entrar a demostrar y eso es, por ejemplo, una de las cosas que hago ahorita en el peritaje particular y es ayudar a establecer eso. Desafortunadamente, los operadores de justicia no las hacen de esa forma y en muchas ocasiones encontramos absueltos a los implicados, a los indiciados. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar, ¿sí?, que este tipo de violencia se da y ahí es cuando tenemos también que entrar a decirle a la mujer, tranquila, usted tiene el apoyo, vamos a irnos hasta las últimas, porque eso es otra cosa, el acompañamiento durante todo el proceso judicial es algo vital que no se tiene en nuestro sistema y que debería de tener. Muchísimas gracias por su atención, gracias Dayana por habernos invitado, Ana María, gracias y a Gina. Cualquier cosa estamos aquí para responder las preguntas. Vale, Gloria, muchísimas gracias por esa intervención. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta cómo pues este tema de la violencia contra la mujer lo podemos abordar desde las diferentes áreas que existen dentro de la psicología. Ya pues Gina nos hizo su intervención desde su parte clínica. Ana María nos la hizo más desde su parte humanista y con todo poniéndole esa esencia y ese puntico de como motivacional para que nosotros como mujeres y como personas pues nos pensemos todo este tema de las violencias y pues ya finalizamos con Gloria, quien nos expone más un poco de este tema de todo lo que tienen que analizarse desde el área jurídica, tener en cuenta los factores de riesgo de las mujeres que son violentadas, cuáles son los contextos en los que éstas viven y se desenvuelven. Ahora pues entonces quisiera darle este espacio y abrir pues todo este tema del diálogo para que los participantes que nos están observando en esta tarde pues hagan sus aportes o si tienen alguna pregunta para alguna de nuestras invitadas, entonces para que por favor pues abran sus micrófonos, ahorita sí tienen total libertad para que entonces dialoguemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Bueno, tuve la oportunidad de
de conectarme, bueno, lamentablemente un poco tarde, pero hay algo que me parece muy curioso y es que efectivamente hablaban desde la violencia concebida como un ciclo. Es decir, un ejemplo, mi madre fue violentada, eh, tiene una hija ella, esta hija efectivamente también es violentada. Y lo confirmo en un caso cercano que tenemos en la familia, y es que efectivamente la madre pues sufrió de violencia intrafamiliar por parte de su pareja. Ya terminó embarazada, tuvo una hija, no pudo convivir con la pareja por lo mismo. Él la maltrataba delante de la niña y pues ella obviamente creció, bueno, o tiene todavía sus recuerdos. Casualmente la muchacha tiene 23 años y tiene una pareja que la violenta. O sea, es abusivo, le ha generado maltrato físico, humillación psicológica. Y es muy curioso porque ella es consciente de lo que vivió la mamá, es consciente de lo que ella vio como hija, lo que el padre le hacía a la mamá, pero no pone barrera para romper esa línea y sigue generando una dependencia en cuanto a la pareja actual. Han terminado, han tenido diferentes, digamos, eh, han llegado a instancias hasta un poco jurídicas, donde ella ha ido a demandar al muchacho, y, pero simplemente pues regresan. Entonces me parece muy curioso esto y el impacto que esto genera pues en la sociedad y que al fin y al cabo se convierte en una problemática demasiado grande. Entonces pues uno por más que, por ejemplo, pues yo soy estudiante de psicología y por más que uno de pronto asista a encuentros de estos tipos, pues uno no logra como en buscar las herramientas para lograr que esta persona, que es bastante cercana a la familia, pues tome una decisión definitiva de alejarse de esas personas. Entonces me parecía muy curioso eso y pues quería compartirlo. Vale, Sebastián, muchísimas gracias por el aporte. Pues quisiera invitar a alguno de nuestros ponentes para que de pronto le generen algún tipo de herramienta o que si conocen sobre alguna metodología o algo que pueda aportarle a Sebastián para que mire si puede generar algún tipo de apoyo a su familiar en este sentido. Yo quisiera aportar algo, Diana. Dale, profe, dale. Bien, frente a esto que dice, hay que decir dos cosas. Uno, ese ciclo que nos has explicado tiene dos salidas. O sea, es que nosotros o rompemos el molde o repetimos los patrones, ¿sí? Entonces, para romper el molde necesito básicamente instruirme, educarme, empoderarme de eso, psicoeducarme, lo llamaríamos nosotros, y tener una red de apoyo que esté allí soportando, empujando. Esto que decía Gloria, que digamos que haga ese acompañamiento, digamos le falta al sistema judicial ese acompañamiento para que las víctimas no retiren sus denuncias o para que si las retiran se logre identificar, bueno, qué pasó después de, y no vuelva a llegar esta misma señora con la denuncia número 19 del mismo asunto. Entonces, si no tenemos este acompañamiento, este proceso de educación, este proceso de empoderamiento de los derechos, si no tenemos esta red de apoyo, muy seguramente pues vamos a repetir el patrón, ¿sí? Porque ustedes saben lo que ha hablado Bandura, el aprendizaje vicario, vernos desde una perspectiva diferente va a ser complejo, además porque aprendemos a normalizar el asunto, a que si mi mamá lo pudo soportar, pues porque pues yo, a que yo más bien le voy a ayudar a cambiar, porque tal vez mi mamá no pudo instruirse en la universidad, pero yo sí, y yo le voy a ayudar a cambiar, cuando el asunto es que hay muchos temas, es multicausal,
Hay muchos temas por debajo de la conducta violenta, porque otra cosa es ser agresivo y otra cosa es ser violento. Entonces está por debajo de la conducta violenta muchas cosas que hacen que se genere este tipo de comportamiento. Entonces es necesario que esta persona, pues indudablemente, a mi modo de ver, tenga una red de apoyo. No siempre es necesario pues que vaya psicólogo clínico, no sé qué más, pero sí que tenga un acompañamiento, por lo menos psicosocial, haría mucho la diferencia. Ahora, nosotros también, o cuando Gloria habló del ciclo de la violencia, pues hacía referencia a ese, digamos que ya se ha estudiado, en donde nos dice la violencia de género tiene un sistema, un ciclo que primero tiene una fase de acumulación de tensiones, luego viene una fase como de estallido de la violencia o golpe, luego una fase como de adaptación un poco a esa situación negativa, reconciliación y luna de miel, y luego volvemos a esperar a que otra vez se acumule la tensión y vuelva a iniciar el ciclo. Entonces, estas son como las dos perspectivas que estábamos manejando del ciclo de la violencia y que en los dos necesitamos procesos de psicoeducación, de empoderamiento y de red de apoyo. Dayana, también quería hacer un aporte. Dale, Gloria. Suba lo que dice Gina, también creo que a veces hay que identificar cuál es ese apoyo que requiere la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es que a veces son mujeres que trabajan y son dependientes emocionales. En otras ocasiones son mujeres que no trabajan y están por la parte económica, ¿sí? Hay otras que están por el hijo o por lo que sea. Entonces hay que entrar a revisar y a establecer sí, que es de pronto ese apoyo que necesita. Lo otro es que a veces nosotros como familiares decimos que este sí es tonta, me perdonan por la expresión porque esas son las palabras que utilizamos, es que ella se aguanta, es que me saca el genio. Entonces a veces uno lo que hace es cuestionar y criticarlas, entonces a veces ellas dicen, mejor no le cuento porque me van a seguir martillando sobre lo mismo. Entonces hay que tratar de hacer identificar qué es lo que hace que ella siga en ese ciclo, en esa relación. Y de pronto no es tanto a veces cuestionar lo que decían, no nos vamos jueces, sino es identificar, es mirar, a ver, escuchar. A veces las mujeres necesitan que las escuchen y como revisar a partir de eso cómo se puede ayudar, porque también he observado eso. Entonces hay mujeres que tienen el empoderamiento, pero dicen, mire, yo tuviera un trabajo o tuviera una parte económica, yo lo hago, me voy, arranco y le hace y usted a eso le ayuda y de verdad arranca. Entonces hay que revisar a veces también es eso, en qué necesita apoyo, si necesita, que tiene un problema de autoestima y ese tipo de cosas. Entonces quería sumar a lo que Jenna estaba diciendo, es tratar de que identifiques en qué tema especial ella puede necesitar ayuda. Gracias. Vale, Dayana, pues también quisiera aportar a Sebastián que gracias pues por ese comentario, me parece excelente pues que él esté aquí, que esté interesado en el tema. Realmente esta perspectiva de género compete a todos, ¿no? Hombres y mujeres. A veces dicen, no, esos son un montón de mujeres allí hablando, y a mí me parece genial que hombres también se hagan esta pregunta, que hombres también se cuestionen ante estas vivencias reales de violencia de género contra la mujer. Por otra parte, pues respondiendo a lo que él pregunta, es cuestionable cuando uno dice, oiga, yo conociendo el tema, yo pudiera ayudarla o yo quisiera ayudarla, pues muchas veces no lo podemos hacer porque es que
la familia no somos la persona más idónea a veces para orientar en unas situaciones de estas. Sin embargo, son la red de apoyo más importante, como lo han mencionado. Y cuando uno tiene una red de apoyo, uno puede salir adelante. Por otra parte, a pesar de que la violencia sí es un círculo, somos seres únicos, individualmente en nuestras perspectivas somos únicos, entonces podemos llegar a un punto de romper este ciclo de violencia si realmente tenemos el apoyo adecuado. Y por eso pues la invitación es como que busques estrategias para que ella encuentre como ese camino. Esa sería como la mejor ayuda que puedes darle, orientarlos a darles el camino para que ella pueda encontrar respuestas a ella misma, a esa situación que está viviendo. Cuando yo hablo de la mujer sin límites, pienso en una mujer intelectual, espiritual y antropológica. Y en esas dimensiones, como lo mencionaban anteriormente, pues puede tener muchas potencialidades intelectuales, pero de pronto en su parte espiritual no puede trascender, no puede crecer, y en su mirada antropológica tampoco. Entonces, por eso necesita un apoyo psicosocial. Vale, Ana María, muchas gracias por tu aporte. Entonces le vamos a dar la palabra a Octavio para que entonces nos comente. Sí, buenas tardes para todos y para todas. Realmente cada cual ve el problema desde su disciplina, ¿sí? Y yo lo veo es por el lado de la cultura. Nosotros somos una cultura violenta, somos una sociedad que tiene una cultura violenta. Y nuestras relaciones, en la forma en que las desarrollamos, es quién se impone a quién. Y en las relaciones de pareja eso es bien claro, ¿sí? No hay un criterio de relaciones democráticas que tomen las decisiones mutuamente, que los hijos participen inclusive en la de toma de decisiones, sino que es quién impone las reglas y quién impone la autoridad, no por reconocimiento de la autoridad, sino por la fuerza de la autoridad. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar mucho y desafortunadamente en los currículos no tenemos en cuenta ni en ninguno de los niveles de la educación el manejo precisamente de la construcción de una cultura de paz, pero no es por el conflicto armado, sino por las relaciones que establecemos, cómo construir relaciones que integren el grupo social, relaciones que generen cohesión por la aceptación y no por la fuerza, ¿sí? Nosotros venimos de padres violentos, entonces seguimos la violencia con nuestros hijos, ¿sí? Y fuera de eso, seguimos con la violencia con las relaciones afectivas que tenemos, ¿sí? No hay el respeto, el afecto, y el amor es sometimiento, no lo entendemos como la entrega, sino como el sometimiento. Entonces, aquel que se somete es porque está enamorado, ¿sí? Y entonces, ya inclusive uno oye el decir, ya que el que se enamora pierde, ¿sí? Y entonces, son expresiones que nos dan a entender precisamente esas relaciones de dominación. ¿Cómo cortar con eso? Es problema de la educación, es problema de que los docentes nos metamos, la educación se meta en la formación, ¿sí? Y rompa con esa cadena, no es ciclos, son cadenas de la violencia, ¿sí? Porque son eslabones que están ligados el uno al otro, y es multicausal, por lo tanto, la visión tiene que ser muy integral, muy sistémica para poder comprender cómo tenemos que apropiarnos del problema. El problema no es simplemente jurídico, el problema no es simplemente psicológico,
el problema estructural de la sociedad. Y entonces la invitación es romper esa estructura. Para eso tenemos que negarnos a la violencia, ¿sí? Y entonces negarnos a la violencia, yo estoy acuñando un término que de pronto se oye muy feo, pero nosotros tenemos que reparirnos todos los días, ¿sí? Y reparirnos es que dejemos de ser del que fuimos ayer para ser diferente hoy, ¿sí? Y eso se lo debemos transportar a los hijos, a los nietos, ¿sí? Y también a los estudiantes, ¿sí? Al estudiante hay que llevarlo a que aprenda a pensar para que sea autónomo, ¿sí? No a que aprenda a repetir teorías simplemente, sino que aprenda a pensar. El objetivo de la educación debería de ser ese, ¿sí? Obligar a pensar a los estudiantes. No, nosotros entre más teorías nos citen en los trabajos, mejor la calificación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, entre más loros, mejor, ¿sí? Entonces, todo esto se repite y se repite y se repite y se seguirá repitiendo si no tenemos personas pensantes, libres e independientes en su ser, ¿sí? Gracias. Gracias, Octavio. Qué chévere aporte, muy interesante porque es una mirada también desde la educación y desde las relaciones interpersonales, que son muy, muy importantes. Cortar esos vínculos y seguir, ¿no? Bueno, Octavio, también muchísimas gracias entonces por ese aporte. Es muy válido y tiene muchísima razón. Es importante entonces empezar a pensarnos todo este tema de cambiar esos constructos que hay dentro de nuestro sistema de educación también. Quisiera dar a conocer un comentario que hizo aquí una participante, Jennifer Garcés. Dice, más que una pregunta, es una experiencia que día a día vivo en el medio laboral en el que me muevo, pero logro identificar en muchas oportunidades que las mujeres maltratadas bajo cualquier circunstancia logran normalizar el maltrato y eso hace parte de la cultura en la que nos encontramos y logran perdonar 1000 veces y no logran identificar esa normalización o esos apegos a querer mostrar algo ante la sociedad. Muchas sienten temores al fracaso y prefieren aguantar antes de cualquier situación. Bueno, Jennifer, sí, es algo que podemos evidenciar en muchas mujeres en nuestra sociedad, el tema de querer aparentar o querer mostrar ante el otro, de pronto en el caso de muchas mujeres en su hogar, en su matrimonio, querer sentirse realizadas por el simple hecho de contar con un hombre sin tener en cuenta pues todos estos tipos de maltratos que se pueden estar presentando, inclusive esos que son como tan normalizados, como lo mencionaba Gloria, que es el tema de la infidelidad, el hecho de perdonar una infidelidad, de aceptar las infidelidades por el simple hecho de no querer perder su hogar, de querer tener una compañía. Entonces, es bien interesante pues todo este tema de cómo las mujeres perciben el tema del hogar como el todo, ¿no? Bueno, no sé si de pronto alguien quiera hacer algún otro aporte, tenga alguna otra inquietud acerca de todo esto que hemos estado hablando. Qué pena. Quisiera dar mi aporte. Pues dale, Daniela, habla. Pues a mí me pareció bastante importante lo que dijo el señor Octavio Villa. Yo siento que a nosotros también nos hace falta, como pues a los psicólogos, entrar un poco más en el ámbito de la educación, en tanto nosotros también podemos pues hacer psicoeducación en tanto las emociones. Yo pienso que algo, pues tiene algo bastante que ver, o sea, en el mantenimiento de la violencia, en el sentido de que pues a los hombres
se les ha como transmitido también generacionalmente unos roles de género en los cuales pues su expresión emocional está bastante como condicionada por las como representaciones sociales acerca de que los hombres no lloran, los hombres, digamos, solo se expresan en ciertos sentidos como a la defensiva, como de esa forma como la ira, y a las mujeres como no, ustedes lloran, ustedes son las que pueden demostrar amor y como ese tipo de cuestiones, y yo pienso que eso también se puede hacer desde cuando, pues se debería de hacer cuando uno ya es pequeño, en tanto que somos seres humanos y los dos pues sentimos, sin importar el género, y yo creo que pues es algo importante también cómo enseñar este tipo de cuestiones en los colegios y bueno, en el ámbito educativo, y también pienso que es una cuestión que, bueno, como se trata de algo multicausal y también tiene que ver muchísimo la cultura, pienso que también pues deberíamos de como, eh, no sé, enseñar también acerca de las estrategias de afrontamiento, porque siento que también es una cuestión de, me comienzan a molestar cosas, puede ser de tanto no sé, el hombre o la mujer, me comienzan a molestar cosas y yo me lo guardo, yo nunca lo comento, yo evado, y tenemos este momento como pues ya lo mencioné, no hay una estrategia de afrontamiento adecuada y pues cuando explota, pues pienso que también deberíamos como tener en cuenta ese tipo no sé, cuestiones que también están manteniendo como este fenómeno. Pero la verdad sí me gustó bastante el aporte que dio el señor Villa, porque eso es algo como, la cultura es algo que es bastante importante como un factor que mantiene la violencia, sobre todo, digamos, de género y pues la que más uno puede reconocer como dentro de la pareja. Ya, muchas gracias. Vale, Daniela, muchísimas gracias por el aporte. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Les recuerdo de pronto para los que no quieran hacer uso pues del micrófono y eso, también en el chat pueden dejar las inquietudes o los aportes que tengan para hacer con respecto al tema. Okay, bueno, pues creo que ya pues no hay más preguntas, no hay más inquietudes aquí por parte de los participantes. No sé si de pronto alguna de las invitadas quiera aportar algo más. Yo, Dayana. Digamos que para finalizar, a mí me gustaría, además de las invitaciones que ya han hecho mis colegas y que hizo el profe Octavio Villa, a mí me gustaría invitarlos a ustedes, a los jóvenes que nos acompañan, que van a ver este video, en que muy seguramente ustedes hacen parte de relaciones de pareja, que muy seguramente ustedes van a formar relaciones de pareja y que muy seguramente van a tener también relaciones parentales, van a ser padres de hijos o de hijas. Entonces, que la primera transformación tiene que venir de parte de nosotros, la primera transformación tiene que venir de parte de mis acciones, de la capacidad que tengo para identificar que carambas, esto lo podría hacer mejor de tal forma y así podría estar respetándome a mí y respetando al otro. Cuando tenemos hijos tenemos una capacidad, además de aprender, como ha dicho la doctora Ana María, de aprender tantas cosas. Tenemos la capacidad de tener en nuestras manos la posibilidad de elaborar una ruta diferente para él,
diferente a la que nosotros hemos vivido, una mejor, porque no podemos desconocer que todos de cierta forma traemos un rezago de esa crianza a veces muy dura que nos tocó vivir. Tal vez a los más mayores les tocó mucho más difícil, ¿sí? Pero todavía se sigue presentando situaciones de maltrato, de violencia, que se configuran en situaciones que están dentro de los múltiples factores que hacen que se repitan ciclos de violencia en las relaciones, por lo menos en las relaciones de pareja. Entonces, cada uno tiene en sus manos su cuadrito de vida, el cuadrito donde les tocó vivir, siempre digo esto. Entonces, en mi cuadrito trato de hacer lo mejor posible, garantizando mi bienestar psicológico y garantizando el bienestar psicológico del otro, garantizando mis derechos y garantizando los derechos del otro, y tratando de tener una visión más esperanzadora del futuro con respecto a estos temas de convivencia. Gracias. Vale, Gina, muchísimas gracias. ¿Alguna de las otras panelistas quisiera hacer algún comentario? Ya vamos haciendo el cierre. Sí, yo, Dayana, quería, ya para terminar, también sumar lo que dice Gina, desde el punto de vista, pues como profesional en el área psicojurídica, es que las personas no tengan vergüenza y no tengan temor de a veces buscar esas ayudas que le pueden dar los profesionales. A veces uno se encuentra con gente que dice es que necesito que alguien me escuche, pero les da vergüenza ir al psicólogo, les da vergüenza ir a pedir ayuda o asesoría a las entidades. Entonces es comenzar a decirle, si usted no está a veces seguro de la decisión de denunciar o de seguir con un caso, busque ayuda de un profesional, de alguien que le pueda dar como esa orientación y las herramientas que necesita para, para ir y denunciar o para sostenerse en su denuncia o para ayudarla a tener otro tipo de estrategias de afrontamiento, ¿no? Porque lo vemos mucho. Hay gente que le da vergüenza, que le da miedo. Eh, Algunos de aquí que son estudiantes se van a enfrentar a la vida diaria y es que en la atención ya clínica es difícil a veces ese tipo de personas, pero no es imposible. Entonces decirle a los jóvenes que si necesitan ayuda lo hagan y busquen a esos profesionales que tienen el entrenamiento, el conocimiento para ayudarlos a entender qué pasa y para de pronto orientarle qué paso es el que sigue si está siendo violentado física o emocional o psicológicamente y que hay personas que están dispuestas para hacerlo. Esa es también como la conclusión y la recomendación que quería hacer. Gracias. Vale, Gloria, Vale. muchísimas gracias. Bueno, pues yo también quiero primero agradecerles por estar aquí, por escucharnos, por abrirnos este espacio y invitarlos a que sigamos reflexionando, que sigamos creando estos círculos de diálogo existencial, los denomino yo cuando entro a grupos de diálogo, porque esa comunicación existencial es muy importante en nuestras vidas y en todos los espacios académicos, sociales, personales, familiares. Muchas veces se nos facilita más decir cómo estás y seguir derecho que empezar a hablar en primera persona y decir, mira, hoy no estoy bien, hoy necesito acompañarme, hoy me levanté un poco cansado o aburrido o pensativo. Ese tipo de comunicación existencial que deja de ser instrumental. Instrumental es aquella a la que tenemos diariamente por lo que pasamos, por lo que tenemos que hacer cotidianamente, comer, caminar, ir al trabajo. Esa comunicación debemos empezar a dejarla al lado y tener un poco más de esa comunicación existencial que nos permite llegar a esa mirada interior y poder tener estos espacios de conversación, de comunicación, que nos invitan a reflexionar, como decía el profesor Villa. Qué bonito que desde la educación podamos hablar de esto,
poder expresar esa necesidad de no violencia. Yo, cuando hablo con los papás sobre la educación y la crianza respetuosa, hablamos que podemos tener ese vínculo, esa interacción, ese sentirse perteneciente con nuestros hijos sin violencia, sin ni una palmadita. Nos dicen los papás, ¿cómo así que ni una palmadita? No es necesario, somos personas y nos comunicamos, y bajo esa interacción no es necesario la violencia. Entonces, mi invitación es que podamos seguir teniendo esos espacios de que podamos manifestarnos sin violencia, porque esa evidencia que nos contaban, que es históricamente vivida, pues que la cortemos desde ya, que dejemos de vivir esa violencia, y porque la violencia no solamente se vive al interior de nuestras casas, sino que se vive cotidianamente, como lo comentaba en mi trabajo, y lo normalizamos tanto, el tema de la violencia, que no lo vemos. Entonces es importante pensar que la violencia es cualquier cosa que nos agrede al otro, que traspasa al otro, y que debemos de dejar de hacerlo. ¿Qué mejor que comunicarlo, que poder hablar de esos temas? Y quiero terminar hablando de una frase que dice: las heridas de nuestra vida son ventanas por las que puede entrar la luz. Con esta idea me despido pensando en que podemos encontrar soluciones a través de las adversidades, que este tema que nos duele nos reúne también para encontrar soluciones, para transformar nuestra vida. Entonces, la invitación es a que sigamos buscando como ese camino, que hagamos nuestro propio círculo de diálogo y que tengamos esos referentes cercanos de apoyo que son muy, muy importantes, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Vale, Ana María, muchísimas gracias por esa reflexión tan bonita. Quiero entonces agradecerles a todos por la participación. Ya entonces ha llegado el momento de finalizar con este conversatorio. Les recuerdo que esta grabación podrán encontrarla en el canal de la Oficina de Género y Diversidad Sexual en YouTube. Entonces, para quienes quieran compartirla y quieran dársela a conocer a otras personas, ahí la pueden encontrar. De antemano les agradezco entonces a nuestras panelistas, 3 profesionales muy expertas en cada una de sus áreas en las que se desempeñan. Nos han entonces dado cada una su perspectiva de todo este tema de la violencia contra la mujer, en especial pues en estos tiempos, ¿no? Entonces, pues les agradezco. Gracias por la participación a todos los que se conectaron. Gracias, Dayana. Hasta luego. Vale, chao. Gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias a todos. Chao, chao a todas. Chao.